Dios le bendiga, hermano. Es un gusto y una bendición para mí compartir una vez más de la palabra de Dios con ustedes. Estoy muy agradecido con el Señor de poder compartir una vez más con ustedes y los invito realmente a que se unan en este video, a que formen parte y compartamos de la palabra de Dios como hermanos. Como dice la palabra de Dios, a donde está uno o dos o más, ahí estaré yo y ahí estará el Espíritu Santo. Entonces comparta con nosotros, sea bienvenido y reciba de la palabra de Dios que va a ser de mucha bendición, que sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Entonces, así es que están realmente invitados para que formen parte de la palabra de Dios del día de hoy. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que quise compartir con ustedes porque es un tema que es de lo que estamos realmente ahorita, es de lo que realmente estamos viviendo y es del tema del cual se ha estado hablando mucho estos días. Y es porque tienen razón en hablar ese tema, ya que es muy importante. Y me imagino que ya saben de qué estaría hablando. Así es. El tema es, ¿estamos en los últimos tiempos? Bueno, así es que quédese, no se vaya y forme parte de esta transmisión. Bendiciones. Bueno, hermano, una vez más reitero, muchas gracias por acompañarme en esta palabra de Dios. Gracias por formar parte de estas transmisiones, que para mí es una bendición que tanto ustedes como yo recibamos de esta palabra que nos va a mejorar en cada cosa de Dios, en cada cosa como cristianos y realmente conocer cada día más del Señor. Entonces, sin más, vamos a empezar el tema de hoy. Y el tema de hoy es, como les comenté anteriormente, es sobre ¿estamos en los últimos tiempos? Bueno, para empezar con este tema, nos preguntamos, ¿estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Acaso somos la última generación? Son preguntas que en estos momentos nos hemos hecho, porque más de uno se ha hecho esa pregunta, más de uno se ha dado cuenta de varias prédicas en las que han estado hablando de esto y yo quise compartir con ustedes de este mismo tema porque siento que es un tema muy importante y aparte de ser un tema importante hay otra cosa que también es muy importante que ustedes deben saber, pero todo esto es realmente cierto. Nosotros hemos visto cómo ha ido el tiempo a zancada, nosotros hemos visto cómo ha avanzado el tiempo, empezando ya con el tema. Nosotros hemos visto, nosotros nos hemos dado cuenta, por cuenta propia, nos hemos dado cuenta de que el tiempo ha avanzado bastante. Yo no sé ustedes, hermanos, pero realmente para mí un día es menos de lo que puedan ser 24 horas. Realmente el tiempo va tan rápido que ni uno se lo espera, ni uno se lo espera. Y todo eso es profético, todo eso es de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está escrito que en los últimos tiempos el tiempo irá avanzando, el tiempo será corto, porque si no fuese por eso, no sería así y estaría todo mal hecho. Pero las cosas de Dios son perfectas. Pero Él todo lo tiene planeado y Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe que lo hace por nosotros. Entonces, bíblicamente saber que el mundo, nosotros tenemos que estar a sabiendas, nosotros tenemos que ser conscientes de que el mundo con este tema va a generalizar muchas cosas. Vean, yo no sé ustedes realmente, para enfocarse de este tema, yo busco de predicadores y de pastores en los que tal vez sé que van a hablar con bases bíblicas de acuerdo a la palabra. Y es como estoy tratando de hablar con ustedes, porque si no, de nada serviría estar hablando de la palabra de Dios engañando a las demás personas. Y no, así no, hermanos. Realmente estoy hablando concuerdo y con base a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que saber que van a haber muchas personas, como los estudiosos, como los científicos, que van a hablar de todo este tema y que van a hablar de cosas en las que ven que son falsas y que están contradiciendo lo que dice la palabra de Dios.
que dicen que son falsas, que tienen otras teologías, otro concepto de lo que tal vez sean actos bíblicos, escritos, proféticos por medio de Dios en otras personas. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes, primeramente, conscientes de que van a haber otras personas, de que van a hablar cosas falsas de esto, del tema de lo que son los últimos tiempos. Y nosotros es importante que estemos sabiendo bien de este tema. ¿Por qué? Porque en el momento que usted menos se lo espere, el Señor va a bajar, va a descender del cielo con poder, con gloria y con autoridad para rescatar y para llevarse a los que fueron buenos, a los que llevaron del evangelio y hablaron de la palabra. Pero por eso ahí está el tema. Es importante llevar tres cosas en esto. Número uno, es importante hablar sobre los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque así me doy cuenta de cómo estamos en estos momentos y de cómo tenemos que despertar para avanzar en estas cosas. Número dos, no podemos olvidar tampoco el evangelio. Nosotros podemos estar hablando de la palabra de Dios en que en los últimos tiempos, podemos estar hablando como lo estamos haciendo ahorita de cosas finales, actos que van a suceder y que fueron marcados en la palabra de Dios, como lo dice en Mateo. Ninguna parte del templo quedará. Entonces el Señor revela varias cosas que uno con el tiempo va a ir desarrollándolas y uno le puede pedir sabiduría a Dios para que te ayude a llevar con ese tema, pero es importante, o sea, es importante verlo. No quiero decir que no es importante, pero también es importante que no nos olvidemos de cuál es nuestro llamado aquí en la tierra. Y nuestro llamado es hablar del evangelio, llevar el evangelio a las demás personas. Y nosotros también poner de nuestra parte, porque el Señor no quiere que seamos perfectos, como lo estábamos hablando en el tema pasado. Dios no quiere que uno sea perfecto, sino que uno dé lo que más pueda. Saque su mayor máximo potencial de en lo que más usted pueda para estas cosas. Y bueno, número tres, también es muy importante seguir estudiando otras historias bíblicas que nos van a dar ideas en esto. De hecho, todo esto viene con la palabra de Dios también. Si usted se da cuenta, hermano, todo viene junto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo viene de la mano, porque es bíblico y porque va con la historia de Dios. Entonces, es importante que estemos sabiendo sobre cada una de estas cosas, que estemos llevando estas cosas a un mejor entendimiento. Entonces tenemos que saber, como estábamos hablando más al principio, nosotros tenemos que darnos cuenta de la verdad. Tenemos que dejar atrás toda mentira, toda falsedad de Satanás, porque el enemigo quiere que tú te pierdas en esto. Él quiere que pierdas un control de tu vida en las cosas de Dios. Quiere que perdamos una concentración de lo que es la verdad, de lo que es el evangelio, y que tengamos ideas de otra cosa. Hay científicos, hay estudiosos que hablan de esto bastante, que son parte del reino de Satanás. Se aprovecha, o sea, Satanás, el enemigo, se aprovecha de nosotros para agarrar nuestro conocimiento y percatar varias cosas que son falsas. Entonces, hoy en día existen diferentes profecías de la edad en los tiempos y de varias cosas que han ido avanzando a través del tiempo. O sea, pero nosotros tenemos que saber que todas esas profecías son y ya han sido usadas para un engaño en nuestras vidas. De hecho, si se fijan bien, el libro de Apocalipsis nos habla bien de todo este tema. Es un libro que va muy básico con esto. Nosotros podemos apoyarnos por medio de eso. Podemos apoyarnos como con la palabra de Dios, que es nuestro único sostén. Y que no vamos a perder ninguna confianza en esto. O sea, es que yo quiero, hermanos, yo quiero que usted entienda lo que estoy tratando de darle a entender. ¿Y qué es lo que estoy tratando de darle a entender? Que no se deje engañar por lo que digan otros creyentes, por lo que digan otras personas, tal vez en la televisión, en diferentes redes sociales.
no se deje engañar y créale a la palabra. No me crea ni a mí, créale a la palabra. O sea, lo que estoy hablando es por medio de la palabra y usted tiene que creer en la verdad, la palabra, la espada de doble filo, que es la que nos va a ayudar a vencer. Entonces, crea realmente en lo que dice. Es muy importante, o sea, hermanos, usted tiene que, es muy importante ahorita, en estos últimos tiempos, en tiempos de pandemia, por ejemplo, que usted esté al tanto. Es muy importante que usted esté con la palabra de Dios, metido en oración, metido en ayuno por todo esto. ¿Para qué? Para que las cosas mejoren. Y así va a ser. Pero por eso es necesario que usted se proponga y que no, y deje de creer toda mentira y que más bien salga adelante, porque ahorita lo que importa realmente es llevar el evangelio, lo que importa es hablar de la palabra, es mejorarnos. Si tienes algo mal, es hora de que hagas el cambio en tu vida, porque en el momento en que usted menos lo piensa, el Señor vendrá por nosotros a rescatar a su pueblo y a librarnos de este mundo de maldad, porque la palabra de Dios dice que estamos en un mundo dominado por Satanás, donde hay robo, destrucción y muerte. Suena feo, pero así es. Suena feo, pero así debemos, o sea, nosotros debemos desarrollarnos ya y realmente meternos en las cosas de Dios más de lo que tal vez estábamos anteriormente. Entonces debemos estar al tanto y no creer estas cosas. Hay varias conspiraciones que hablan sobre un ovni, sobre extraterrestres que vendrán a la Tierra y que visitan varias cosas, que nos raptarán la vida. Y todo eso, hermano, es mentiras de Satanás. Satanás quiere que al fin de cuentas el Señor, cuando venga por nosotros, todas las personas que se quedaron aquí, ¿verdad?, se hagan la idea de que fueron extraterrestres que raptaron a la vida humana, y tal vez no toda la vida humana, sino a la mitad de la población o a la gran mayoría, porque ese dato solo Dios lo sabe, y ese dato depende de cada uno como persona. Pero eso no es así, hermano. Eso son engaños de Satanás. Son estrategias que él usa para que nosotros caigamos y en todo esto y no nos demos cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Por eso tenemos que saber bien y estar metidos mucho en la palabra de Dios, que es la que nos va a dar las respuestas de esto. Y, es que tenemos que poner nuestra mirada en esas cosas. No nos dejemos llevar por esas otras cosas. Y ojo, todas estas especulaciones, todas esas palabras que han dicho científicos y estudiosos, y hablo de científicos y estudiosos no por nada, sino porque ellos son los que evalúan ese conocimiento. Pero, son cosas que van en contra de la palabra de Dios, que van en pro de la palabra de Dios. Y si no lo saben bien, si usted hermano, si no lo sabe bien, ellos estudian más o menos todo al 100% y llegan al conocimiento de lo que es un 90%. Ese 10% que se están saltando es la verdad y la realidad de las cosas de Dios. Aunque usted no lo crea, suena como algo increíble, algo inimaginable de cómo pueden mentir con esas cosas, pero así es que este es un mundo lleno de mentiras. Es un mundo lleno de varios pecados en los que debemos cuidarnos, estar al tanto y salir adelante para luchar por las cosas que quiero, que es salir victorioso en las cosas de Dios. Pero esto, como lo he venido repitiendo y ya canso, realmente yo sé que canso, pero lo voy a seguir repitiendo las veces que tenga que repetirlo, hermano, hasta que yo entienda bien esto y hasta que esté al tanto de todo, que esté preparado con la armadura del Señor para los ataques del enemigo. Tenemos que estar con esa armadura preparados. Y ahora estamos hablando de si estamos en los últimos tiempos, eso lo vamos a averiguar. Pero para poder averiguar, para poder hablar, para poder desarrollarse en este tema, tenemos que saber una cosa bien. Nosotros tenemos que empezar con una armadura de Dios para que nos proteja del ataque de Satanás. La realidad sobre estas cosas, nosotros tenemos que dejar de vivir en un mundo de fantasía y despertar realmente. Es que, por Dios, hermano, yo sé lo difícil
que a veces es orar. A veces uno no tiene las ganas y es realmente, o sea, hable usted, hermano, usted comente, hable conmigo como usted quiera hablar, yo le voy a entender. Es que, hermano, es algo que hasta yo siento, es normal de un ser humano. Es normal de un ser humano sentir pereza por la oración, sentir pereza por meterse en reuniones y en cosas. A veces uno no quiere y realmente yo a veces no quiero también. Pero yo me pongo a pensar y digo, o sea, por Dios, realmente que esto es lo que importa, esto es lo que va a llevarnos a cosas buenas y realmente es una pasión que uno siente también, es una pasión que nosotros deberíamos sentir por las cosas de Dios. Dejar de pensar en mentiras y en cosas que no son ciertas. Pero, como les estaba hablando, o sea, hermanos, hay que dejar a un lado la pereza, la carne. Esta carne quiere pereza y no quiere más que nada. O sea, no es que todo es tan metido por las cosas de Satanás. Ahora la televisión también está manejada por eso. Todo, es que, hermano, todo, mientras sea de este mundo, va a ser de Satanás. Solo el Señor va a ser el que nos va a ayudar para que las cosas sean mejor. Y estas creencias, y lo digo según mi criterio, lo digo según mi pensamiento, basándome en lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo, sino todo lo que dice en la palabra de Dios, todo esto saldrá a la luz. Y el que me oye, el que me está escuchando, o sea, el que está poniendo atención en este momento, sabrá bien de qué es lo que realmente estoy dando a entender, de qué es lo que realmente trato de dar a conocer. Sabe de lo que realmente hablo. Y el que tenga oídos que oiga, como dice la palabra de Dios. Sabiamente el sabio acata las instrucciones, el sabio oye de la palabra de Dios para entender más. Si investigamos a fondo de este tema, o sea, a mí realmente me gusta mucho investigar de esto. Me gusta mucho saber, o sea, llevar un conocimiento de cómo, o sea, de todos los procesos por los que vamos a pasar en estos últimos tiempos y de qué va a suceder y qué está haciendo Dios. Me encanta, o sea, a mí me encanta estudiar todo eso, pero también tenemos que reconocer las demás cosas, llevar el evangelio y todo eso es muy importante. Dios ha ido revelando poco a poco sobre las cosas que han estado pasando en este mundo. Las únicas cosas que son ciertas son las de Él. De hecho, el Señor dice que Él derramará en los últimos tiempos su espíritu sobre todo ser, sobre toda carne. Nuestros hijos profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones y nuestros ancianos soñarán sueños. Qué increíble, hermano, qué poderosa declaración del Señor, qué poderosa palabra que el Señor nos da. O sea, es increíble cómo ahí podemos ver que Dios, a pesar de las circunstancias, Él nos va a ayudar y nosotros tenemos que poner de nuestra parte en lo que podamos. Y es increíble cómo el tiempo ha ido transcurriendo realmente, a pesar de todo. Usted, o sea, es que seamos realistas, el tiempo, hermano, va volando. O sea, usted no sabe, o sea, un día es rapidísimo, a mí se me pasó volado. O sea, yo, verdad, hermano, cuando estaba preparando este tema, cuando estaba preparando, bueno, toda esta cuestión de la palabra de Dios y esto que es muy importante, yo me puse a pensar y dije, o sea, qué rápido. Yo me recuerdo, hermano, ayer en la noche, cuando estaba preparando el tema, porque yo estuve preparando este tema para que las cosas salgan bien. Uno debe prepararse antes y de todo para que las cosas salgan bien. Y sí, yo me estaba preparando para dar este tema. Y, o sea, yo me puse a pensar ahorita y dije, qué increíble, qué rápido como ya estamos aquí. Qué rápido como ya estoy en el tema. Es increíble cómo pasa tan rápido el tiempo que ya me hacía la visión de yo dando el tema a ustedes, hermanos. Y así fue. Fue totalmente rápido en menos de lo que nosotros nos imagináramos. Es increíble realmente, hermano.
como todo este tema, toda esta cuestión, va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta de eso. Así es que siga con el tema que voy a explicar y voy a hablar. Es muy importante de esto. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente. Entonces, seamos inteligentes en esto y sepamos bien las verdades realmente. De toda situación, yo analicé bastante el tema de lo que la ciencia dice y también de lo que dice la palabra de Dios, lógicamente. Y descubrí que no hay forma en lo que la ciencia o en lo que el mundo percata, lo que dice, que con lo de la palabra de Dios tenga razón. Más bien es algo contradiciéndolo. Pero, o sea, usted tiene que entender que ahorita el pecado es tan grande que el mundo, este mundo en el que estamos viviendo, es un mundo tan pecador y tan contaminado, necesita tanta restauración de Dios, que trata el mundo, si usted se da cuenta, hermano, casi en todas las cosas se trata de evitar lo de Dios, y eso no puede ser así, hermano. Hay que dar a conocer más de Dios, más de lo que tal vez ahorita no se está haciendo, porque usted casi, o sea, cuesta que se hable algo así. Colegios, escuelas, no se habla de un tema como este. En la televisión casi que no, o sea, hay programas de cosas cristianas y prédicas, lo hay, claro que lo hay, pero son mínimas, no se compara con las otras cosas. O sea, es importante que estemos al tanto de estas artimañas del enemigo, para que las cosas de Dios que tratan de contradecirse se den cuenta de que siempre van a ser correctas. Y así es, hermanos. Si usted, vea, hermanos, si usted se da cuenta, cada científico y cada estudioso hace sus conspiraciones, hace sus creencias, para que me entiendan mejor, y no, o sea, no llegan a ese punto de, o sea, de verdad. Y estudiosos diferentes, porque hay otros que hicieron grandes descubrimientos en estos campos y son porque Dios se los permitió. O sea, está estos estudiosos importantes que hicieron de las matemáticas, de la ciencia y de todo este tema que se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Pero si usted se da cuenta, hermano, ya hablando de los otros estudiosos a los que yo me refiero, ellos nunca llegan a tener la razón verdaderamente y nunca dan una respuesta concreta de esto. La palabra de Dios es la que terminan ganando, hermanos. Si usted se da cuenta, la ciencia dice al final, la Biblia, la palabra de Dios tenía razón. Entonces es donde uno se queda pensando y uno dice, si ellos hasta con su propia boca dicen que la palabra de Dios era la que tenía la razón, entonces no va a haber razón en esto. No va a haber verdad en lo que hoy estoy hablándoles. No, hermano. No hay otra escapatoria. No hay otra salida que no sea la palabra de Dios. Es que, hermano, no hay forma. No hay forma. No hay forma de deducir otra cosa sobre nuestra creación, sobre cómo fuimos creados nosotros los humanos. Hay teorías de que fuimos creados así, a nada más, por una explosión, que fuimos del primitivo, del mono. O sea, no, es que no hay forma, hermano. Usted puede crear cualquier teología, que siempre la palabra de Dios va a llegar a tener su razón. Y hay veces que unos no creen en esto y al fin de cuentas se van a arrepentir realmente de lo que estaban hablando. Porque lo que usted hable es lo que usted tiene en su corazón. La boca tiene mucho poder. La lengua, o sea, es como fuego consumidor. Tenemos que saber bien lo que hablamos y pensarlo antes de hablarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos este ámbito, están desarrollándose en esto y no permiten hablar de la palabra de Dios, que es la verdad y el hecho. Y como les dije, todos llegan a concluir en que la palabra de Dios tenía la razón. Todos llegan a esa conclusión. La Biblia de Dios poco a poco relata la verdad, y es que nada ni nadie podrá contradecir la palabra de Dios. Mire, hermano, nadie puede contradecir lo que está escrito, las leyes que están escritas y las verdades en la palabra de Dios. Es que no hay forma, hermano. Cada suceso
Cada historia fue relacionada y pasó bíblicamente en su momento. Ustedes se van a dar cuenta, ellos se darán cuenta de cómo en ella el tiempo pasa con cada suceso de la historia. Y el único autor de ese libro, hermanos, tenemos que saber que este libro de la cronología, el cronos, que es el tiempo, usted imagínese ahí una línea grande de tiempo que va desde tal vez antes del nacimiento de Cristo a después de Cristo y cómo ha llegado en estos últimos días. Y se va a dar cuenta de cómo han habido sucesos y cómo han habido cosas que la gente ha predicho y no han pasado. Vea, póngase a ver bien. Usted no me va a decir a mí que no hay personas que se han puesto a hablar de cuándo va a ser el fin de los tiempos. Y es importante que también estemos al tanto de esto, no solo de las creencias de cómo nos creó Dios y de otras cosas, no, también de los últimos tiempos. Hermano, es importante, ok, que yo lleve el evangelio, así es importantísimo, pero también es importante que usted se dé cuenta de en qué tiempos estamos viviendo y de cómo tiene que estar preparado en las cosas de Dios y saber bien, porque hay varios que predijeron, o sea, que dijeron desde antes que los últimos, o sea, que el fin de los tiempos iba a ser en tal fecha. Hermano, hay predicciones, hay variedades de que decían que los últimos tiempos iban a ser en el año 2000. Yo no estuve en ese tiempo, pero sí me lo han contado y me lo han venido diciendo. Predecían que los últimos tiempos iban a ser en el año 2000. Y ve, hermano, hoy estamos aquí, 2020, 20 años más. O sea, es que esto es insabible. O sea, uno no puede saber, uno no sabe cuándo van a ser los últimos tiempos, hermano. Pasaron 2000 años desde que el Señor dijo que iba a regresar. Uno nunca sabe que puedan pasar otros 2000 años. Es que uno no sabe el tiempo, el que maneja el tiempo es Dios, ni siquiera el Hijo. El que sabe de esto es Dios, no el Hijo. Ni Jesús sabe cuándo va a ser la venida del Señor. Nadie lo sabe en este mundo. Él mismo sabe y Él sabe cuál es el momento perfecto para venir, porque le digo algo, hermano, Él ha sido tan bondadoso que nos ha dado tiempo para que nosotros decidamos con ese cambio. Él ha sido tan bondadoso y tan misericordioso que nos ha dado tiempo para que nosotros pensemos de diferente forma y cambiemos toda cosa mala, que es muy importante, Y hablando de esto, como les dije, el Señor sabe bien lo que Él hace. Él es el autor de este tiempo cronológico. Él sabe cuándo es el verdadero momento y cuándo no. Y por eso es que Él Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de grandeza, que Él ha sido tan bondadoso con nosotros para esperarnos a que cambiemos. O sea, Él tiene sus propósitos y sus planes ya hechos. Desde mucho antes el Señor ya ha desarrollado todo esto, porque Él es un Dios de poder y Él es un Dios de grandeza. Así, entonces vivimos, estamos viviendo, nos encontramos en últimos tiempos, hermano, yo le voy a dejar esta pregunta a usted, hermano o hermana, el que me esté viendo en este precioso día, en esta preciosa tarde, en esta preciosa mañana, esta preciosa noche, cuando sea Dios que lo quiso bendecir a usted con esta palabra, hermano o hermana, escríbame usted, estamos en los últimos tiempos, ¿usted cree eso? Y cuando hablan de esto, cuando hablan de la palabra, de que si estamos en los últimos tiempos y todo esto, yo me imagino como un reloj. Vea, le voy a decir algo, yo me imagino, a mí me han hecho preguntas, hermano, ¿usted cree que Dios venga pronto? ¿Cuánto cree usted? ¿Cuántos me han preguntado? ¿Cuántos años cree usted que queden en la existencia de la vida humana? Y yo, siempre que me hablan de esto, me pongo a pensar en esto. Y yo digo, realmente nunca iba pensado en hablar algo así. Pero yo cuando me dicen eso, no sé por qué, pero yo me maquino en la mente como un reloj en el que la manecilla está en el número 12, que es el mediodía. Y está a punto de terminar su vuelta al llegar a la medianoche, al terminar ese día entero que son las 24 horas.
La palabra, o sea, la palabra lo dice, mediodía, y así es. Pero bueno, volviendo al tema, ok. Bueno, o sea, sí, a mí me hablan de esto y yo me imagino un reloj con la manecilla en el número 12 que va a llegar al número 12 final, o sea, va a dar toda la vuelta hasta llegar otra vez al 12 que es el final del día, concluyendo el día. Y así me lo imagino, o sea, fíjense bien cómo di este ejemplo, o sea, yo saqué este ejemplo del reloj y lo saqué porque sé bien de lo que estoy hablando, o sea, yo no estoy hablando mentiras, sí estoy hablando todo esto de la palabra, pero vea bien este ejemplo, si usted se fija, hermano, yo dije que me imagino un reloj en la manecilla apuntando al número 12, ¿y sabe por qué al número 12? Al número 12, porque tal vez nos encontramos en ese tiempo, porque tal vez estamos ahí y nosotros no lo sabemos, eso solo Dios lo sabe realmente, pero tal vez sea por eso. Por eso es que yo les hablo del número 12, de la manecilla, que es lo que se me viene, o sea, se me maquina la mente directamente, se me vienen imágenes de un reloj. No sé por qué, pero es la verdad, o sea, es que es como lo que representa este tema. ¿Qué puede haber otra cosa que represente esto? No hay más. Entonces, yo me imagino un reloj y yo tomé el ejemplo del reloj así porque es como en la vida. O sea, nosotros no sabemos, nosotros somos la manecilla, estamos a las 12, pero nosotros no sabemos cuándo vamos a dar toda esa vuelta y llegar a las 12 otra vez, que cuando lleguemos a las 12 es la venida de Jesucristo. Yo estaba viendo bueno, una prédica, no, sino un tema, una reunión de un predicador o un pastor, que estaba hablando de este tema también. Estaba hablando del tema de los últimos tiempos. Y él decía que ya el tiempo era corto, o sea, sí, o sea, él, es muy bonito como él hizo esto, porque él puso unas etapas de tiempo. Me gusta mucho como él lo hizo, él puso unas etapas de tiempo en las que se aprende mucho y que también pueda estar hablándoles de eso y explicándoles porque me gustó mucho. O sea, él explica cómo van los tiempos concuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Él muestra que antes de la tribulación el Señor va a venir por nosotros. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el tiempo es corto. Y según bueno, todas estas estadísticas, él dice que las sacó de la palabra de Dios. Y estas estadísticas deducen que Dios va a venir entre este tiempo del 2020 al 2025. O sea, 5 años más. Pero hermano, es que eso no se sabe. Y yo, o sea, sí, es bíblicamente, pero si el Señor quiere venir en el 2040 o quiere venir en el 3010, un ejemplo, o sea, inventando, el Señor sabe cuántos son sus tiempos. Él sabe cuánto falta, o sea, es que pueden faltar 1000 años, 2000 años, 3000 años. Y Él lo sacó conforme a lo que dice eso. Y está bueno, realmente está muy bonito y se los recomiendo para hablar y evaluarnos más, pero realmente el que sabe de esto es solo Dios y es el que nos va a ayudar a apoyarnos en esto. Y así es. Y bueno, me sirvió bastante, como les expliqué, ese ejemplo del reloj. Es un ejemplo que realmente, o sea, yo dije, qué interesante, eso es muy cierto y es verdaderamente de lo que estamos hablando. Así también, o sea, así también la palabra lo habla, porque se puede dar en la venida del Mesías, que quiere decir que es el final. O sea, usted tiene que entender una cosa o sea, a mí me costó entenderlo. Yo de pequeño, yo nada más me hacía en la mente de que Dios iba a venir y que se acabó, que ya íbamos a estar en el cielo y que ya no íbamos a tener más conocimiento de todo lo que es la vida. O sea, hermano, de lo que es la vida. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta de otras cosas. Mis papás, por ejemplo, también me fueron ayudando en ese proceso a entender mejor. Y yo desarrollé mejor el tema, o sea, yo me di cuenta de que después de que el Señor venga por nosotros faltan cosas. Es que todavía hay tiempo. A lo que esto de los últimos tiempos se refiere a
Más que todo sería, o sea, el título no sería, estamos en los últimos tiempos, el título sería, estén atentos a la venida de Jesucristo. Porque ni sabemos si está, o sea, no sabemos cuánto falta, hermano. No podemos responder claramente esa pregunta, pero sí podemos dar de lo que nosotros sabemos y al final decidir bien de esto. Entonces, esto se puede dar, depende de cuando el Señor quiera hacerlo. Él descenderá de su trono. Y como les dije, eso no quiere decir que es el final ya, y que se acabó y que no hubo más conocimiento de la vida. No, no, no. Nosotros después de ser llevados, de ser arrebatados juntamente con Él, viviremos una vida de paz y de justicia. Porque la palabra de Dios dice que la gente busca, la gente quiere paz y quiere justicia aquí en la tierra. Y encontrar eso es algo que no se va a lograr nunca. Aquí la paz y la justicia nunca se va a llegar a lograr. Porque la gente hace marchas, hace huelgas y hace cosas con el fin de que se haga conforme a la justicia, porque la justicia la cree cada persona, o sea, otro puede tener otro concepto, o sea, otro puede creer otra justicia y otro puede tener otro concepto de la justicia. Y por eso Dios es el que da la verdadera justicia. Él da, o sea, la justicia que es justa realmente. Para que me entiendan mejor, el Señor va a hacer la justicia que Él ve que es justicia realmente. O sea, la definición de justicia es la que va a ser. Y Él va a ayudarnos para esas cosas que salgan mejor. Pero por eso, o sea, todo esto lo hemos venido observando, lo hemos venido viendo y la palabra de Dios habla bien en claro de esto. O sea, nosotros tenemos que saber bien que, o sea, que el Señor, o sea, Él sabe y esto se va a desarrollar en el proceso. Entonces, cuando el Señor venga no va a ser el final. Cuando Él descienda en el mundo en el que Satanás se aprovecha, ¿verdad? Jamás habrán actos de dos palabras como lo que son paz y lo que son justicia. Si usted quiere encontrar algo así, solo en el cielo, solo en las cosas de Dios también. Porque usted puede estar aquí, pero si usted está metido en las cosas de Dios, si usted está metido en la palabra, si está metido en la oración, se va a dar cuenta de que es diferente y de que el Señor te va a ayudar para salir adelante en esto. Y que tú ayudes a otras personas. Como estaba hablando en el tema anterior, el recibimiento del Espíritu Santo, contar la experiencia divina. Eso es igual, contarlo, el proceso en el que Dios te ayudó, el testimonio. Yo creo que los testimonios están no tanto para contar la vida y lo bonito que le pasó, sino para que la otra persona se dé cuenta de que él también tiene la oportunidad de un cambio intencional, de que él también tiene la oportunidad de un cambio de pecado, de que él también tiene la oportunidad de un cambio para conocer más estas cosas, de que él también tiene la oportunidad del llamado del Señor. Cada quien se va a dar cuenta, cada uno se va a dar cuenta de cuál es su llamado. El Señor, a través con el proceso, a través con el paso del tiempo, te va a ir revelando cuál es tu llamado. ¿Cuál es mi llamado? Y esto, yo no puedo decir que sea así, pero yo sé que si el Señor me tiene dando con ustedes la palabra, me tiene ayudando en otras cosas en las que ayudo al Señor, es porque Él tiene un propósito en mi vida. Es porque Él tiene un propósito en tu vida, para desarrollarte y que lo uses con las cosas de Dios. Es que todo esto va relacionado. Todos estos temas van relacionados. Es como las materias, mate, estudios, ciencias y español van relacionadas, van de la mano. Usted se va a meter en cosas históricas y en algún momento va a ir relacionada a la historia con algo de la lectura y ahí se mete el español. Luego en el español van a haber números también y esos números se relacionan con la matemática. Luego la matemática se va a relacionar con ciencias de varios experimentos y varios experimentos, y varios desarrollo de estas cosas. O sea, es que todo va de la mano y así es en la palabra de Dios también. Entonces la paz, la justicia, esa paz que queremos llegar, esa paz a la que queremos alcanzar, son cosas que solo con la
gracia de Dios. Solo por Dios permitirá esto. Y Él es perfecto y que Él todo lo viejo lo hizo nuevo y eso fue echado fuera. En la palabra de Dios hay muchos ángeles, pero bueno, antes de empezar a hablarles de que es una parte de este tema, en la palabra de Dios hay muchos ángeles. ¿Qué son ángeles? Ángeles son seres espirituales por los que vivimos rodeados. Nosotros, hermano, nosotros vivimos rodeados de seres espirituales, o sea, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades y males del infierno y de las tinieblas. Entonces, así es, estamos rodeados de varios seres espirituales, estamos rodeados de espíritus de mentiras, estamos rodeados de espíritus de pereza y de muchas cosas más. Estamos también rodeados del Espíritu Santo, estamos rodeados del Señor que está con nosotros en todo lugar y en todo momento también. Pero también nos encontramos con varios seres de maldad. ¿Para qué? Para que nosotros, mire, caigamos en la trampa. Entonces los ángeles es algo parecido, ellos son seres espirituales que en la Biblia tomaron su papel, ¿verdad? O sea, en la historia, en la vida real, tomaron su papel con un propósito al cual Dios los llamó. La palabra de Dios dice que, o sea, Satanás era, o sea, imagínense, hermano, Satanás era tan bello, dice la palabra de Dios, que era un ser tan lindo, que él entró una envidia y una codicia por llegar a ser como Dios, por llegar a... Es que Dios es Dios, el concepto de Dios es tan poderoso que no hay forma de describirlo. Y Satanás, así con su envidia, así con su codicia, quiso llegar a ser como Él. Entonces Dios, lógicamente, o sea, la codicia y la envidia no es buena. Y Dios lo vio como algo malo y lo rechazó. Y la palabra dice que hay ángeles que se fueron con Él. Ángeles caídos. Porque son ángeles malos, o sea, es que va a haber una parte buena y una parte mala. El que quiere entrar por la puerta estrecha y el que quiere entrar por la puerta ancha. Nosotros queremos tratar, lógicamente, de entrar por la puerta estrecha, que es la que cuesta más. Pero se puede, hermano, porque esto se puede. El evangelio, o sea, nosotros podemos ir al cielo, pero desarrollémonos, nada nos cuesta. Los pleitos entre familias, las contiendas, las divisiones, los enojos, pleitos entre hermanos, cosas que no tienen ningún sentido alguno, hermano. O sea, es lo que nos está llevando atrás. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a salir adelante para avanzar en esto. Y nosotros también poner de nuestra parte. Porque es que se puede, hermano, sí se puede. Se puede. Pero usted ponga de su parte. Se puede. Pero usted siga orando, siga creyendo. Porque es que, hermano, se puede, o sea, se puede. Es que quiero que usted me entienda realmente que sí hay una palabra de esperanza. Sí se puede lograr, sí podemos terminar esta carrera. Sí se puede, pero ayudándonos y apoyándonos con estas bases, así como es en la educación. Nosotros nos apoyamos con el internet, nos apoyamos con libros, nos apoyamos con las tareas y las guías que nos dejan los profesores. Entonces así es igual en esto. Sí se puede, hermano, sí se puede, no es que no se pueda, pero lo que pasa es que es difícil estando en un mundo de maldad y teniendo un cuerpo. Porque, o sea, el cuerpo no es que sea malo, sino es que tiene el afán por seguir las cosas de la carne, porque el cuerpo de Dios es templo del Espíritu Santo. Somos obra y creación de Dios, fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, así es, o sea, en este mundo tenemos que saber bien que Satanás se va a aprovechar. Va a tratar de buscar la forma en que usted lo confronte. Y bueno, como estaba hablando, los ángeles, que son seres espirituales, como en la historia de Daniel, que se le apareció. Daniel era un hombre que se confrontó con ángeles, o sea, él estuvo hasta hablando con ellos. Y yo quiero, o sea, vamos a hablar un poquito de eso.
Volviendo al tema de la idea principal que es, estamos en los últimos tiempos, nos desarrollamos con esta historia, que es la historia del hermano Daniel, bíblicamente. Y que es un ejemplo de tales apariciones en la Biblia. Hasta Dios se ha hecho humano, como en la historia de Abraham. O sea, es que toman la forma de un humano, pero son espirituales. O sea, es que ellos lo toman así, ¿para qué? Para que nosotros no nos vayamos en otras cosas. O sea, usted entiende eso, que no, que el Señor lo hace para aparecerse en nuestras vidas y para que no, o sea, que no llevemos otra definición de eso. O sea, es que usted no sabe, o sea, un ángel puede tener la forma de un humano. Un ángel puede convertirse en un humano, tienen el poder que Dios les concede. Entonces uno no sabe con cuál persona está tratando, si tal vez sea un ángel de Dios. Es que es increíble cómo parece fantasía, pero es realidad. Porque si no, no estaría hablando de esto, repito. Y es así como se aparecen, toman la aparición, los mismos aspectos, todas las mismas formas de un ser humano, como así lo fue también en la historia de Jesús. Jesús tomó la forma de un humano, ¿para qué? Para morir por nosotros en la cruz, para perdonar nuestros pecados. O sea, yo voy a dejar en mi vida, no sé ustedes, hermanos, yo no sé ustedes ser hermanos, pero yo voy a dejar en mi vida un agradecimiento que no sé ni cómo, o sea, con palabras, y siento que ni con palabras llego a darle las gracias verdaderas que les debo dar a Dios de cómo Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Es que no tengo con qué agradecerte, como dice la canción, acepta lo que tengo, Señor. No tengo cómo agradecerte, Padre, y así es. O sea, es increíble cómo Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, aún nosotros estando en pecado. Es tan misericordioso y su gracia a favor de nosotros. Y por eso, como les estaba hablando anteriormente, Jesús tomó la forma de un humano, tomó todo lo que un humano sentía. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario. O sea, Él ya tenía todo planeado. Es que el Señor tiene todo en sus planes, Él tiene todo bajo su control y bajo su poder. Es más, le digo algo, hermano, si Él tiene un plan preparado ahorita, no lo va ni a cambiar porque ya Él hace todo perfecto y todo lo tiene conforme a su voluntad y lo tiene conforme a su perfección. Entonces no van a haber ni cambios, todo está hecho ya por Dios. Todo está hecho por Dios y no hay ninguna otra explicación que deduzca cómo fue creado el ser humano, cómo pasó esto, cómo pasó tal experiencia, tal cosa, porque ha habido sucesos y no solo esto se explica solo con los fundamentos de la palabra de Dios. Solo con los fundamentos de la palabra de Dios. Así o no hay otra forma. Entonces fue también en la historia de Daniel que nos habla de esto. En el pasaje de Daniel nos habla que él tuvo una visión y donde el Señor le habló sobre lo que eran los últimos tiempos. El libro de Daniel se puede destacar como lo que el Señor le reveló, lo que se cumplió y las cosas que el Señor predijo, que todas y cada una de ellas se han venido cumpliendo con el paso del tiempo, en un orden como la palabra de Dios lo dice. Y la gente investigadora no cree en esto. No cree, hay investigadores, hay creyentes que no creen. Tampoco no son investigadores ni científicos en esta palabra de Daniel. ¿Y por qué no creen en esta palabra de Daniel? Porque es una palabra que lleva aproximadamente, o sea, esta palabra fue aproximadamente en el año 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo, o en el momento en el que se desarrolló. Y por eso es que no creen que es una palabra que sea tan antigua y que es algo que se ha estado dando. Por eso no creen y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y siguen sin creer. Lo que es la rebeldía de nosotros como seres humanos a veces. Entonces no creen en esta palabra de Daniel. No creen y la ven como si no fuera real, sino que fuera falsa o algo que se dijo hace años, algo impasable y hoy está en día pasando, hermano. Y se dijo hace años. Entonces es algo como sobrenatural, es algo que va más allá de lo que nuestras expectativas pueden llegar a planificar. Y esto, como les dije, se dijo o sea, ya lleva años de haberse
creado esta profecía que es bíblica. No es de ningún otro ser humano, sino solo de la palabra de Dios. Y es que no quiere decir que un ser humano tampoco dice falsedades y cosas que no son ciertas, porque a veces Dios usa a los seres humanos para que hablen de la palabra de Él y que den profecías. Y profecías que ya sí son ciertas, porque eso eso todo lo vamos a ir notando conforme a lo que es de Dios. Y nosotros sabemos bien qué es lo de Dios y qué no es lo de Dios. O sea, nosotros ya maduramos espiritualmente en esto. Y ya se puede destacar lo bueno y ya se puede destacar lo malo. Ya no hay forma de decir que no supe nada ni que no conozco de Jesús. Es que ahora no hay manera, hermano. No hay forma de salir de estas. El Señor cumplió estas cosas. El Señor predijo, cumplió estas cosas y falta cosas que aún va a cumplir, que no ha cumplido, cosas que faltan que cumpla. Y cosas que la gente no cree, entonces es algo realmente sobrenatural y que solo Dios explica. El hermano Daniel, un joven que no sé la edad, pero era un jovencillo en ese tiempo, él tuvo la visión de un carnero con dos cuernos. El carnero que él vio en la visión tenía dos cuernos, uno era más alto que el otro. Uno era más pequeño y el otro era más alto. Él habló, o sea, nos coloca nosotros cuando usamos, como se usa el microscopio para ver cosas pequeñas, tenemos que usarlo para ver estas cosas que parecen pequeñas pero son grandes, porque son cosas realistamente verdaderas, o sea, son cosas que ya han pasado y se han estado dando. Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que saber bien de qué se está hablando en esto. Como lo dice la visión de Daniel, la visión del carnero. Esta visión, hermano, nos habla de un evidente conflicto. O sea, para poder estar hablando ahorita, sin leer la palabra, lo estudié bastante. Porque uno tiene la capacidad de eso. Si usted estudia bastante y le interesa el tema también. Entonces yo me desarrollé así. Me desarrollo así. Y no es que en las otras palabras no me interese el tema, sino que necesito de un desarrollo para hablarlo. Y entonces me desarrollé en esto y por eso lo estoy hablando hoy. Pero bueno, volviendo al tema, a la historia de Daniel, es evidente cómo hay un conflicto entre el segundo y el tercer imperio mundial. Y aquí es donde les voy a hablar de esto, que es muy importante. Que es donde se va el conflicto del segundo y el tercer imperio mundial y la lucha entre el este, el oeste, el oriente y el occidente, entre Asia y Europa. Esta fue pues la lucha entre el imperio medo-persa, el imperio grego-macedónico. La visión incluyó, dice la visión de Daniel, la visión incluyó otro cuerno pequeño que haya sido cumplido en la historia Antíoco Epifanes, era el nombre que se usó en esta historia. Y que fue realmente algo feo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y que se le llamó el Nerón, el Nerón de la historia judía, porque fue la muerte de 6 millones de judíos. Fue la cantidad más o menos de 6 millones de judíos. Y así fue. Entonces Dios le mostró a él en esa visión que podemos notar que esos dos cuernos, como lo señala, que son los imperios mundiales, ya han sucedido hace ya 200 años. Por eso nadie cree en esto. Por eso piensan que es una mentira y que estamos inventando, y no es mentira, es realidad. Por eso es que nadie lo cree. Esta es una historia fácil y nada, no, hermano. Hay que darnos cuenta realmente. Esos dos cuernos representan a Medio Persa. Según la visión, el cuerno creció a medida en lo cual en lo general destruye a Babilonia, el general ese que destruyó a Babilonia, y así lo explicó como el cuerno que se quebró, que representaba el imperio de Alejandro Magno. Okay, quiero que entendamos bien este contexto. Daniel vio en la historia, bueno, en la visión,
un carnero que tenía dos cuernos, uno más alto y el otro más bajo. O el alto representa un imperio que va a dominar, un imperio que se va a volver tan poderoso, bueno, que Dios va a permitir que se vuelva poderoso. Y otro imperio que es chiquitito representando un país, y ese país, hermano, es Israel. ¿Por qué así? Porque es pequeñito, ustedes entienden que es pequeñito en el mapa. Entonces se representa así. Y el otro cuerno que va a ser, que es un país que va a ser inmenso y que va a prosperar. Luego, otro cuerno, o sea, otro carnero que vino en lucha de él también. Que, o sea, se hicieron como una pelea, pero ese otro carnero también tenía dos cuernos y se le quebró uno. ¿Qué pasa con ese que se quebró? En la historia antigua es el reino de Alejandro Magno, que es el que reinó la antigua Roma en esos tiempos. Es el que, sí, el que reinó con este tema. Y el que hizo a Roma tan dominante. Es que, hermano, la antigua Roma dominó tanto que hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Porque era tan, pero tan dominante, o sea, tuvo tanto poder para dominar casi que todo el mundo entero. Y así, más en eso, o sea, imaginen la revelación que le hizo Dios a él. Ok, pero hablando otra vez, o sea, hermano, hablando de este tema, para que lo entendamos, es así. El cuerno del primer carnero representa a Israel. Según lo que yo vi y lo que entendí en varias prédicas y en la palabra lo hablan así. El cuerno pequeño representa a Israel y el grande representa a Estados Unidos. Que la palabra de Dios dice que era como el águila que va a crecer tanto, que va a llegar a tener el poder, que va a tener un poder tan grande y un dominio. Pero luego de esto, va a llegar a perder su poder, va a llegar a perder su fuerza, va a llegar a perderlo. Y así es, así el Señor ha revelado en varias cosas esto. O sea, esto no, lo saqué de varios otros predicadores, pastores, lo saqué de predicadores que hablan, que ya llevan años hablando de la palabra de Dios. Pero como les dije al principio, solo Dios va a saber la verdad, y solo Dios sabe lo que va a pasar realmente. Pero a lo que yo tengo entendido les hablo de esto, les hablo de lo que yo pienso que va a pasar. Y lo que pienso que va a pasar es esto. ¿Y cómo va a pasar así? Y bueno, volviendo a la visión, el otro carnero tiene también dos cuernos, uno se quiebra, ok, esos dos cuernos son la pelea entre Europa y Asia. Bueno, o sea, Asia, los países asiáticos, Irán, Irak, todos esos, China, todos esos. Y Europa tenemos a Italia, tenemos a Grecia, tenemos a Francia y a Rusia, que Rusia es un país euroasiático. Entonces, imagínense, o sea, Rusia es un país muy grande y muy dominante también. Todo esto son, para concluir, guerras mundiales que se van a dar en los últimos tiempos. Y hermano, si usted se da cuenta, ya eso se está dando, o sea, qué increíble. Y miren cómo Dios le reveló esto a Daniel en una visión hace más de un tiempo, hace más de un montón de años, hermanos, que no sé la exactitud, pero sí fue hace un montón de años. Y que el tiempo ya ha pasado y lo que Dios ha provisto. Usted se debe estar dando cuenta de esto. Usted debe y tiene todo el derecho de saber todo este tema. En Daniel 8, versículo 19 nos habla del Señor, o sea, el Señor dice, he aquí yo te mostraré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin, y más adelante dice la palabra que más adelante 4 cuernos, es decir, 4 reinos se levantarán, y se levantará nación contra nación, y de ahí saldrán los conflictos que hoy en día se han vivido, y se están viviendo. Como lo pueden ver, como se está cumpliendo y como el Señor habla de esto y cómo está pasando. Él viene de los tiempos que vienen para el fin, que quiere decir que sí que estamos cerca. O sea, ¿qué quiere decir esta visión que tuvo Daniel? Nos está diciendo que así es, hermanos, que estamos cerca de esos tiempos.
Porque para Dios el tiempo se maneja diferente, hermano. Dese cuenta de una cosa. Para Dios, 1000 años son como un día. Para nosotros 1000 años son 1000 años. Para Dios 1000 años es como un día. Entonces Dios maneja el tiempo de una diferente manera. O sea, puede ser diferente. Por eso el tiempo está cerca. Y ya es conforme a lo que Él ha venido diciendo en la palabra de Dios. Y nunca hemos estado tan cerca de esos tiempos. De hecho, o sea, yo no sé cómo se le llamaría a este título de palabra realmente, de cómo es cómo ha estado este tema y esta cuestión verdadera. Pero es que así es, hermano, es que ha estado desarrollándose bastante en los últimos tiempos. Y los minutos y los segundos pasan, se minimizan, y es cierto, el tiempo cada vez es corto. Las horas pasan rápidas, como les hablé al principio, un día pasa tan rápido, y la palabra de Dios dice que el tiempo es cerca. Dios se encarga de las sazones, Dios se encarga del día y la hora para responder a la pregunta. O sea, Dios sabe esto, Dios es el que toma control de estas cosas, Él es el que puede ayudarnos a responder esto. Para responder la pregunta de la prédica, bueno, de la palabra de hoy, estamos en los últimos tiempos, eso Dios es el que lo sabe. Pero les doy una respuesta exacta, sí, hermano, sí, ya nos dimos cuenta que sí estamos en los últimos tiempos. Porque, ¿por qué? O sea, ¿cómo sé yo que estamos en los últimos tiempos y cómo sé yo que tal vez no es una mentira y que es falso? O sea, ¿cómo sé yo que no estoy diciendo mentiras? No. Vean, estamos en los últimos tiempos, hermano, está claro que sí. No sabemos la venida de Jesús, eso nadie, no puede haber ninguna prédica que diga cuándo viene Jesús. Tal vez Dios pueda revelarte el tiempo, pero no la exactitud, es que nadie lo sabe. Entonces está claro que sí, estamos en los últimos tiempos. Respondiendo a la pregunta de la prédica, sí, estamos en los últimos tiempos. Y ahora, volviendo a la visión de Daniel, esta palabra decía que los 4 cuernos que el Señor le mostró que se iban a levantar nación contra nación serán batallas que empezarán en Israel. Y hermanos, atentos a la palabra que ya ha estado pasando. Hermano, hace poquito, hace unos días, hace unas 2 semanas, no sé bien, no sé con exactitud la fecha, pero hace unas pocas semanas atacaron a Israel y Israel se defendió con unas bombas. Hermano, todo esto está pasando, dése cuenta realmente de lo que está pasando, que es lo que Dios dice que va a pasar en los últimos tiempos. Y si Dios dice algo, se cumple. Si Dios dice algo, es como Él lo dice. Y sí, o sea, Él dijo que todo esto iba a pasar, que no se asusten. Esto va a suceder en los últimos días, dice el Señor. Y ya ha venido siendo así. O sea, lanzó bombas, atacó y como amenaza. O sea, qué increíble como todo esto se va cumpliendo según lo que la palabra de Dios decreta, según lo que Dios dice y lo que nadie puede contradecir, aún el más estudioso en este mundo. Y como la visión también revela que se levantan esas batallas, que poco a poco el anticristo surgirá. Y el amor se perderá. Dice la palabra de Dios que se enfriará el amor. Porque será tanta la maldad que habrá en el mundo que el amor se enfriará. Y todo ese amor se acabará. Menos el amor de Dios, hermano. Usted tiene que saber una cosa también en esto. Dios, hay cosas de Dios que no se van a acabar nunca, como la palabra, como la fe en Dios nunca se va a acabar si usted se va desarrollando. Todo eso Dios nos va a ayudar. El amor de Dios, que es el perfecto amor, como dice la palabra, el perfecto amor echó fuera todo el temor. Ese amor es el amor que Dios está dando y que nunca va a terminar. O sea, las cosas se pondrán feas, hermanos. Así es. Surgirá el anticristo. Habrán sucesos que realmente, o sea, como la guerra del Armagedón. De hecho, esta guerra es la revelación de lo de Daniel. Ahí Dios le está revelando a Daniel que va a haber una guerra tan fea y tan sangrienta que dice la palabra de Dios que la sangre llegará a la altura
de la boca de un caballo, o sea, llegará a la altura de la trompa de un caballo. Surgirán guerras, y ya han venido surgiendo guerras. Surgirán, ok, la palabra de Dios dice, epidemias, ya se cumplió. Y ya se iba cumplido desde mucho antes que lo que decía, o sea, desde mucho antes de que lo que estamos viviendo hoy. Guerras ya se cumplió. Y ya se ha venido cumpliendo. Todavía falta lo que Dios dice y que sé que se va a cumplir. Hermano, terremotos a lo loco, o sea, como sacudida de la tierra, de cómo ha habido tanto, o sea, es que si usted se fija en todo lo que dicen las noticias, todo lo que dicen en el tele y todo eso, es a veces manejado por Satanás para meternos miedo. Por eso tenemos que confiar solo en Dios, que es el que nos va a dar esa paz, la paz que Dios nos da. Y así vamos a desarrollarnos, pero entonces todo esto usted se va a dar cuenta conforme a lo que Dios revela, o sea que es todo lo de la palabra. Y así es, hermano, todo esto, o sea, todo esto va a pasar, suena algo como increíble, como algo que no se puede creer, pero sí es cierto y es algo que es feo, pero el Señor nos va a ayudar a librarnos de eso. Entonces Dios descenderá con poder por una segunda vez. Para ese entonces, con los que en Él se fueron, reinar sobre el mundo. Pero hermanos, eso no quiere decir que se acabó todo, como les estaba hablando al principio. Habrán muchas cosas que faltarán. ¿Qué pasa con los que se quedaron aquí en la tierra, que no se fueron con el Señor? Tienen una segunda oportunidad, dice la palabra de Dios, que cuando el anticristo surja, el Señor se va a llevar con sí a todos. Y que los que se quedaron tienen que decidir entre el ponerse el sello del 666 o no ponerse. Y han estado hablando mucho de esto, o sea, ya es algo que es muy pronto, muy venidero. Tenemos que nosotros preparar esa armadura de Dios para vencer esas artimañas del enemigo, pero y estar preparados con la palabra, pero, o sea, ya se ha hablado, dice que el chip se va a insertar, un chip que se va a insertar por la vacuna del COVID-19, que va a ser así, y que va a ser de una forma, pero que van a tratar de engañarnos. Por eso hay que estar atento, hermano, por eso hay que estar viendo estas prédicas, por eso hay que estar en toda esta palabra, saque usted su tiempo, o sea, sé que es cansado, pero es bonito también. Y usted puede sacar su tiempo, así como uno saca el tiempo del estudio en las cosas educativas. Así es, o sea, el Señor dice que hace falta cosas que Él es el único que puede explicar. Él es el único que puede explicar esas cosas que hacen falta que sucedan. Y que son cosas que ante Él va a darnos la opción de que vivamos vida eterna o muerte eterna. Así que eso va a depender de nosotros, va a depender de lo que nosotros queramos. Si queremos tener salvación o queremos una perdición. Tenemos que pensar bien, hermanos. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Y por eso tenemos que estar al tanto de todo eso. Y poco a poco, que son cosas que están por ocurrir, más el Señor dice, no temas. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dijo, no se preocupen, yo estaré con ustedes todos los días hasta mi venida, hasta el fin del mundo. Porque al final de cuentas Él es nuestro Salvador, Él es nuestro socorro, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra única respuesta ante todo esto. No lo soy yo ni lo son otros pastores, sino es Dios. Y el Señor es el que nos hizo libres, nos hizo guerreros de Dios para vencer la maldad y triunfar el bien y el mal. Caer y triunfar solo el bien. El Señor va a vencer, o sea, la palabra de Dios dice que todo lo que va a pasar en los últimos tiempos no se compara con nada a la gloria del Señor allá en el cielo, porque vamos a ir de gloria en gloria y nos vamos a desarrollar. Hermano, esta es una palabra de esperanza, así es, hermano. Esta es una palabra que les estoy dando en este momento para que tengamos la esperanza de que todo va a salir bien. Usted confíe en Dios y siga en el Evangelio, siga la palabra, esté atento, porque en el momento que usted menos se lo espera, el Señor viene como ladrón en la noche, dice la palabra. Y si usted no está preparado, no va a haber más momento para volver a prepararse. Hay gente que dice, bueno, si yo me quedo puedo escoger entre morir
por la cabeza cortada y no ponerme el sello o ponérmelo. Entonces decido no cortármelo y listo, ya se acabó el tema. Y no, así no es, hermano. Usted tiene que tratar que en el momento que Dios viene, irse con Él para que sean mejores, porque usted va a vivir hambre. Usted no va a poder comprar nada si no tiene ese sello, porque el mundo va a cambiar de una forma que van a tratar de simplificar todo. Usted, hermano, vea, el decreto que hizo el Papa, o sea, con las demás, o sea, con las otras naciones, ya firmó, o sea, para que sea así, para unificar la religión. Va a haber una unificación de la religión, va a haber unificación de varias cosas. Pero hermano, usted confíe en Dios, tenga la esperanza en Dios, porque faltan cosas, y confíe en que Dios te va a sacar de esas cosas y que vamos a vencer. Es que lo bonito es quedar venciendo con el Señor, vencer a Satanás en esta batalla que va a ser dura, pero para Dios va a ser fácil, para nosotros va a ser duro, pero para Dios va a ser fácil. Hermanos, podemos estar hablando de esto, podemos hacerlo. Yo sé, yo confío que nosotros podemos, confío en que podemos con la ayuda de Dios, con la ayuda de la palabra, con la ayuda del ayuno, con todo esto que es el desarrollo de Dios espiritualmente. Y así nos vamos a desarrollar. Solo Dios que nos va a dar la salida, solo Dios que nos va a ayudar a salir adelante en esto, a desarrollar estos temas que nos van a ser de mucha ayuda y de mucha bendición. El Señor te va a ayudar poco a poco. El Señor te va a librar de toda artimaña de Satanás. Y hay cosas que Dios las permite porque son para bien de nosotros. Cosas que a nosotros nos parecen raras que Dios las permite. Porque usted puede irse esta mañana, puede irse a su casa y pensar, ok, lo que dijo el hermano, pero yo a veces digo, ¿por qué Dios me hace tal cosa? Y hermano, usted no sabe que lo está haciendo por un bien suyo. Hermano, usted no sabe que son por cosas buenas, porque Dios busca las cosas buenas. Si Él fuera un Dios de maldad, ya no estuviéramos ni vivos. No estuviéramos aquí vivos, no estuviéramos. Entonces hablamos de lo que realmente la palabra habla motivacionalmente. Pero bueno, hermanos, usted confía en Dios, ponga la confianza solamente en Dios, que es en el que puede tener su confianza. Y que Él te va a ayudar y que nos va a llevar de gloria en gloria cada día. Y que pase lo que pase, aunque Satanás haga lo que pueda pasar y nosotros, digámosle fuera todo este temor, porque sabemos que Dios nos va a ayudar y va a ser nuestro socorro y nuestro sostén. Confiemos en Él, hermano, confíe. Una vez más, yo lo voy a repetir aunque parezca tonto, pero lo voy a estar repite y repite, y no es tonto, es verdad. O sea, confíe en Dios, Él va a ser nuestra única respuesta. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a ayudar, porque Él no ignora nuestras oraciones, Él está con nosotros, Él nos está apoyando y nos da las oportunidades para que nosotros pidamos ese cambio. Entonces confíe, hermano, que pase lo que pase, que se vengan terremotos, se vengan pestes como ya pasó, como ha pasado, y se venga lo peor en este mundo, confíe en la mano del guerrero, confíe en la mano de Dios, que Él es el que va a apoyarte siempre. Confíe en el Señor, que Él es su Salvador y que Él va a hacer todo para ayudarnos en esto. Confíe en el Señor, hermano. No hay otra palabra más que confíe en Dios. Que pase lo que pase y que sabemos, ahora que bien sabemos que estamos en los últimos tiempos, confíe en Dios. Y esto así es una charla motivacional para que usted crea en lo que Dios dice. Aunque usted no tenga más esperanzas, confíe, hermano. Va a haber una cosa que Dios va a tratar de rescatarte. Dios con su gran poder, sus maravillas te va a ayudar. Y bueno, hermanos, realmente simplemente es de que confíen en que Él va a ayudar. Y que pase lo que pase, se venga lo que se venga, Él va a ser nuestro guerrero y nos va a ayudar a vencer la maldad de este mundo. Y bueno, hermanos, ahora que sabemos que estamos en los últimos tiempos del tema, me gustaría que si usted no ha aceptado al Señor, haga esta oración con fe y dígale al Señor hoy, en esta preciosa mañana, en esta tarde, en esta preciosa noche, Señor, te pido que me des la más honorable oportunidad de que entres en mi corazón. Y Señor, yo te doy gracias por dejarme entrar al tuyo. Te doy gracias por darme esa oportunidad tan digna de recibir. Y sé que hecho está por el poderoso nombre de Jesús y porque le doy gracias por permitirme entrar en ti, Señor. Amén y amén.
Todo esto lo hablamos, todo esto lo pedimos en el poderoso, santo nombre de Jesús, que es el que va a dar la respuesta final. Y bueno, hermanos, espero que haya sido una bendición. Es un gusto que me haya acompañado en esta palabra. Que Dios le bendiga, que pase un buen día y realmente espero que haya sido una bendición. Realmente eso es lo que espero personalmente, una bendición en cada una de sus vidas. Bendiciones. Y nos vemos en otro tema. Que Dios les bendiga.